Mapa desbloqueado. Un podcast de azar y curiosidad para descubrir el multiverso de la cultura. Porque todo está conectado y basta un hilo para que atravesemos el laberinto. IA. La aparente definición de superpotencia tecnológica es toda una bajona cuando se trata de dibujar manos. Al menos de momento, hablo desde el mes de mayo del año 2024, no sé en qué coordenada temporal estás tú que me oyes, y reconozco que podríamos hablar de vértigo cuando se trata de analizar los avances técnicos que suponen, ¿no?, las inteligencias artificiales. Estoy seguro de que no existe muestra de agradecimiento suficiente para compensar el alivio de tantísimos estudiantes que se aprovechan de estos programas para una tarea de última hora. Pero eso no quita que nos regalen esa decepción tan contundente cuando vemos que no saben dibujar manos. Debo aclarar aquí que se forman dos bandos. Digamos que los que se sienten decepcionados con esos resultados e incluso se ríen, menosprecian a las pobres generadoras de píxeles, básicamente como gritarle que tú eres inteligente, eres una tostadora estúpida, por ejemplo. Y el otro bando, y ahí me incluyo, son los que sufrimos de repente una vigorosa empatía hacia la maquinaria de Matrix. Es decir, aquellos que tampoco supimos nunca dibujar manos cuando éramos desmañados infantes. Yo era uno de esos incompetentes, no tengo problema en reconocerlo, porque, bueno, cada uno tenía sus cartas, ¿no? Y la mía no era el dibujo. Supongo que a muchos os pasará. O se nacía con ese talento, o se contrataba una tarifa plana de horas para invertir todas las tardes en esa habilidad. Yo estaba lejos de ese mundo, pero no obstante me di cuenta pronto de que había unas manos dibujadas que me llamaban muchísimo la atención, y luego con el tiempo supe que quizá era una de las manos más reconocibles del arte plástico europeo contemporáneo. Hablo de una tipología de manos que acabaron impresas y repartidas por prácticamente todos los hogares de España durante décadas, fascinando a varias generaciones. Hablo, como no podía ser de otra manera, de las manos dibujadas por el magnífico Francisco Ibáñez. Francisco Ibáñez fue el historietista más querido de España. No creo exagerar cuando digo esto, porque he visto fotos de ferias del libro en los que aparecían colas enormes con lectores expectantes por ese sello hológrafo del autor, y entre ellos estaba el abuelo con su hijo y con su nieto, cada uno con su tebeo preferido bajo el brazo y la sonrisa cómplice. Creo que se demuestra solo con esa imagen la esencia fiel de su público y la magia que provocaba en sus lectores. Francisco Ibáñez siempre será recordado como el creador, entre otras obras maestras, de la mítica saga de aventuras Mortadelo y Filemón, los detectives encargados de hacernos reír con sus misiones disparatadas y sus métodos absurdos. Yo, como muchos de los que oiréis esto, fui un niño criado entre tebeos de estos agentes de la tía, llegando a tener una recopilación bastante impresionante de la colección Olé. Y aún recuerdo que mi primer tebeo en este formato fue el número 131, titulado Alegres Aventuras, que por cierto lo tengo parapetado con arreglos de fiso porque de tanto leerlo las páginas se deshojaban. Dato arqueológico: le costó este tebeo a mis padres la friolera de 295 pesetas, que suena contundente, pero que hoy sería poco más de 2 euros. El 15 de julio del año pasado, 2023, murió este artista y la pena fue grande para miles de lectores. Casi un año después han publicado el que será su última publicación, digamos ya póstuma, en torno a la obra en la que estaba trabajando, París 2024. Por supuesto, en relación con los Juegos Olímpicos, como ya era tradición en él, ya venía haciéndolo desde hace varias décadas. Pero esta además es una edición muy especial porque contiene los originales a lápiz de los bocetos, de las viñetas, y el guión pasado a máquina de lo que incluiría en esos bocadillos de los personajes. Además incluye un prólogo especial por Arturo Pérez Reverte,
un escrito a modo de nota del editor y un texto explicativo del proceso de trabajo de este maestro del humor, porque vemos los entresijos de cómo perfilaba la idea que tenía sobre el nuevo TVO, cómo se repartía en la página. Él tenía como su método, y es la primera vez que accedemos a ese taller del artista. Más que un capricho, tener esto es todo un deber moral para un lector de sus historietas. Que por cierto, estuve pensando, ¿cuántas publicaciones tuvo Ibáñez en su historial? Es que es muy difícil conocer tales números a causa de los diferentes formatos, las distintas colecciones, reediciones, compilaciones y todas las palabras que acaban en ones que connoten una ambición lúdica generosa. Se puede decir que ha publicado más de 12.000 páginas dibujadas a lo largo de su vida profesional, generando muchísimas sagas emblemáticas como Mortadelo y Filemón, 13 ruedas del Percebe, El botón sacarino, Rompetechos, que me suena que era su favorito de hecho, Pepe Gotero y Otilio y bastantes más. He de decir también que la afamada Mortadelo y Filemón es la serie más longeva del cómic español, con más de 65 años de historia. ¿Cómo te quedas? Y hablando de las últimas obras y de grandes artistas que nos han dejado hace poco, tengo muy presente a un escritor que también ha jugado mucho con el mundo de los detectives, aunque sus derroteros le han llevado a otros asuntos ambiciosos como el azar, el libre albedrío, la metanarración y otros temas universales. Damos un salto en este mapa desbloqueado para hablar de uno de los mejores autores contemporáneos, con una inmensa influencia para mí, debo aclarar, y como también le ha pasado a muchísimas personas alrededor del planeta, que por desgracia nos ha dejado en la noche que cerraba abril de este 2024. Me gustaría hacer aquí un breve homenaje a Paul Auster. Antes de nada, debo aclarar que esto no es un episodio triste, justo lo contrario, es un capítulo de celebración por lo creado. Las muertes aquí, como en una novela negra, son los impulsos que nos llevan al siguiente punto, ¿vale? Nos empuja a saltar entre mundos en los que merece la pena perderse sin prisa ni prejuicios. Y es que aterrizar en cualquier momento en el universo literario de Paul Auster es siempre un acierto afortunado. Paul Auster ha desarrollado su carrera como escritor a través de la literatura y el cine. Sus textos han sido traducidos a más de 40 lenguas, un total de 43 obras, la mayoría novelas, pero en las que también destacan ensayos, relatos, obras de teatro, memorias y guiones cinematográficos. También enlarga su miríada de premios, entre los que destacan el Príncipe de Asturias de las Letras en 2006, que por cierto, os compartiré por historia destacada de este capítulo 7 de Mapa Desbloqueado en Instagram. Pondré un enlace directo a su discurso porque no tiene desperdicio y comienza con este párrafo. Voy a leer. No sé por qué me dedico a esto. Si lo supiera, probablemente no tendría necesidad de hacerlo. Lo único que puedo decir, y de eso estoy completamente seguro, es que he sentido tal necesidad desde los primeros tiempos de mi adolescencia. Me refiero a escribir, y en especial a la escritura como medio para narrar historias, relatos imaginarios que nunca han sucedido en eso que denominamos mundo real. Sin duda, es una extraña manera de pasarse la vida. Encerrado en una habitación, con la pluma en la mano, hora tras hora, día tras día, año tras año, esforzándose por llenar unas cuartillas de palabras con objeto de dar vida a lo que no existe, salvo en la propia imaginación. ¿Y por qué se empeñaría alguien en hacer una cosa así? La única respuesta que se me ha ocurrido alguna vez es la siguiente: porque no tiene más remedio, porque no puede hacer otra cosa. Si lees a Paul Auster, vas a sufrir vértigo y te sentirás desamparado. Lo aviso. La vida despojada de artificios invisibles hace que fluya su narrativa. Será vista como un puzzle de historias, azar y pulsiones que tejen los días, incluso el propio tiempo.
Otra falacia subjetiva, ¿no? No se estira igual para todo el mundo. ¿Estás dispuesto a dejar de lado ese confort inconsciente para adentrarte en la posibilidad quijotesca de enfermar de literatura a base de disolver la realidad con la ficción? Siempre merece la pena, lo aseguro con este autor, pero todo regalo tiene algo de renuncia, como aquel reloj del cuento que escribía Julio Cortázar. Ojo si te atreves con la obra de Paul Auster, porque está al alcance de todos, y eso puede ser peligroso para mentes ingenuas. Te menciono solo un puñado de grandes obras, por si te sirviera de guía en una exploración de este autor, ¿vale? En novela, destacaría 3 obras, ideal para un primer acercamiento, a ver qué te parece. Empezaré con su obra La noche del oráculo, un juego de historias que funcionan como caja china, una dentro de otra, y cuya sinopsis se resume así. Después de pasar una larga temporada en el hospital al borde de la muerte, el escritor Sidney Orr compra en una papelería de Brooklyn un extraño cuaderno de color azul. Esa misma noche empieza a escribir en él una historia que no sabe a dónde lo conducirá y que se entrecruzará con su propia historia a lo largo de toda la novela hasta el punto de llegar a plantear la tesis de que sean las propias palabras las que desencadenasen los sucesos de la realidad. Una segunda novela que te recomendaría, haciendo trampa porque son 3 novelas breves en una, es la afamada Trilogía de Nueva York. Es una de las obras que consolidaron a Paul Auster como bestseller internacional, 3 caras de una misma historia con la que el escritor norteamericano reinventó el género policíaco. Leo, ¿eh? En La ciudad de cristal, la primera de ellas, Daniel Quinn, escritor de literatura policíaca, recibe una llamada telefónica de un desconocido que lo toma por un detective y le encarga un caso. En Fantasma, su segunda novela, un detective privado y el hombre al que debe vigilar juegan al escondite en un claustrofóbico universo urbano. Hasta ahí puedo leer. Y en la tercera, que se llama La habitación cerrada, dice: el protagonista debe confrontar los recuerdos de un amigo de la infancia cuando recibe la noticia de su desaparición. Pero me apetece leer el comienzo de esta trilogía, porque creo que engloba todo ahí. Intenta cerrar los ojos y meterte en el escenario, si te apetece, a ver cómo reaccionarías si te pasara lo mismo. Leo el primer párrafo. Todo empezó por un número equivocado. El teléfono sonó 3 veces en mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él. Mucho más tarde, cuando pudo pensar en las cosas que le sucedieron, llegaría a la conclusión de que nada era real excepto el azar. Pero eso fue mucho más tarde. Al principio, no había más que el suceso y sus consecuencias. Si hubiera podido ser diferente o si todo estaba predeterminado desde la primera palabra que salió de la boca del desconocido, no es la cuestión. La cuestión es la historia misma. Y si significa algo o no significa nada, no es la historia quien ha de decirlo. Y más adelante, vuelo a la página 13, porque creo que para completar la imagen de la esencia de Paul Auster, evitar el primer diálogo de la novela. Como se dijo en ese párrafo inicial, hay una llamada de teléfono en mitad de la noche. El protagonista, un tal Quinn, se levanta de la cama y va completamente desnudo, lo cual no deja de ser metafórico, a responder la llamada. Y se produce la siguiente conversación. «Oiga», dijo la voz. «¿Quién es?», preguntó Quinn. «Oiga», repitió la voz. «Le estoy escuchando», dijo Quinn. «¿Quién es?». «¿Es usted Paul Auster?», preguntó la voz. «Quisiera hablar con el señor Paul Auster. Aquí no hay nadie que se llame así». «Paul Auster, de la agencia de detectives Auster». «Lo siento», dijo Quinn. «Debe de haberse equivocado de número». «Es un asunto de la máxima urgencia», dijo la voz. «Yo no puedo hacer nada por usted», contestó Quinn. «Aquí no hay ningún Paul Auster». «Usted no lo entiende», dijo la voz. «El tiempo se acaba». «Entonces le sugiero que marque de nuevo. Esto no es una agencia de detectives». No sé a ti, pero a mí me sacó una sonrisa
leer esto por primera vez, porque fue como abrir una puerta que guardaba un alto magnetismo para la curiosidad. Por último, hablaré de una novela breve, mi tercera recomendación, muy emotiva, es dolorosamente actual y se llama Tombuctú. En esta novela, rara avis en el imaginario de Paul Auster, el protagonista no es un humano sino un perro, Mr. Bones. Dice la sinopsis: cuando Mr. Bones, un perro callejero de gran inteligencia, se encuentra con Willy Christmas, poeta errante y vagabundo, se convierten en confidentes inseparables. Como si de Don Quijote y Sancho Panza se tratara, comparten sus días con la soledad, el azar y la dureza de la vida en la calle. El día en el que el hombre presiente que su muerte está cercana y que se aproxima a un mítico mundo al que él llama Tombuctú, decide iniciar un último viaje a Baltimore para buscar a su antigua maestra y confiarle a su fiel amigo. Una obra con una mirada tan dura como hermosa de la naturaleza humana a través de los ojos de un perro callejero. 3 ejemplos de novela, muy diferentes entre sí, pero con temas esenciales en el imaginario creativo de este autor. Que, como dije, también tiene ensayos increíbles, como Experimentos con la verdad, en el que reflexiona sobre el acto y el arte de escribir, o Un país bañado en sangre, que cuestiona el grave problema que tiene Estados Unidos con el tema de las armas, desde prácticamente su fundación. Pero también existen poemas, relatos, obras de teatro y guiones traducidos al español que puedes descubrir sin miedo a volverte con las manos vacías, porque algo te va a quedar dentro. Siempre tiene esa virtud este escritor. Tiene casi toda su obra publicada en España por las editoriales Anagrama y Seix Barral, así que no hay excusa para no hacerte con ella. Si te apetece complementarlo con buenas sesiones de cine, te recomiendo un par de títulos que te van a encantar y que Paul Auster estuvo al mando, al guión. La primera opción, sin duda, te diría la película Smoke, estrenada en el 95, dirigida por Wayne Wang y protagonizada por William Hurt, Forest Whitaker, Harvey Keitel, entre otros. Cuento un poco de qué va. A través de la figura de un humilde estanquero de Brooklyn, aficionado a la fotografía, que por cierto hace la misma fotografía todos los días a la misma hora, accederemos a los rincones más íntimos de la ciudadanía neoyorquina. Sus problemas, sus triunfos, sus aspiraciones, sus sueños rotos. A este personaje se le suman un novelista incapaz de continuar escribiendo tras haber sido asesinada su esposa, un adolescente que cambia de identidad para cada persona que conoce y otros personajes desplazados por los acontecimientos. Eso sí, esta película tendréis que buscarla por El Mundo Libre, porque está desaparecida de los motores de búsqueda por desgracia, al menos yo no la he encontrado. Lo mismo ocurre con la otra película que voy a recomendar, que es La vida interior de Martin Frost, película de 2007, pero tengo la esperanza de que con la ola de homenajes que van a llegar desde este mes, pues reaparezcan estas películas por alguna parte, porque tienen una gran sensibilidad y una conexión con la forma de escritura que emplea este autor. Lo más actual que sí que podemos encontrar en Filmin es el documental What If, por el que se conoce al autor y sus reflexiones sobre la búsqueda del sueño americano, cuestiona la democracia actual. Bueno, está interesante, la tenéis ahí a mano. Hecho la vista atrás, y ahora me di cuenta que este capítulo 7 de Mapa Desbloqueado tiene un hilo conductor que consiste en la figura de detectives sui generis, raros, poco habituales, y sus historias extravagantes. Ahora lo veo claro. Y esto me hizo pensar, ¿qué otras historias policíacas que saquen los pies del plato de lo habitual he tenido el lujo de conocer? Porque hay mucha novela policíaca, pero que suponen la misma receta con especias diferentes. No es tan estimulante. Pero sí que recordé algo que te saca de lo cotidiano, para empezar por cómo está diseñado, y no me salgo de este género policíaco, ni de la tendencia hacia lo excéntrico. Pienso en una novela gráfica, una obra convertida en un éxito instantáneo de crítica y público desde su aparición en el 2000. Como recoge su editorial Norma,
este título ha merecido los más encendidos elogios y los galardones más distinguidos, incluyendo el Premio Nacional del Cómic. Por supuesto, pienso en la saga de Blacksad. Creado en un mano a mano por Juan Díaz Canales como guionista y Juanjo Guarnido como dibujante, el contexto de Blacksad se sitúa en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, en los principios de la Guerra Fría, y tiene la particularidad de que todos los personajes son animales antropomórficos. Así que imagina la combinación ganadora que es esto, junto con los roles de la época, un vestuario y unos escenarios elegantes y llenos de encanto, una forma de narrar muy dinámica y bueno, el protagonista es John Blacksad, un gato negro enorme, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que ahora se gana la vida como detective privado. Investigará al comienzo de esta saga la muerte de su antigua novia, una estrella de Hollywood, y de ahí unas misteriosas desapariciones, todo ello contraviniendo por supuesto las órdenes del comisario de turno. Misterios, trampas, suspense, acción, toda una coctelera temática bajo un guión excelente y un dibujo que también se venden como láminas de gran formato porque son altamente bellos y llenos de fuerza. De momento se han publicado 7 volúmenes y sigue la puerta abierta, según tengo entendido. Y es que los 5 primeros tomos constituyeron una suerte de historia cerrada, llegándose a vender en un solo tomo como edición integral, pero la historia requería expandirse. Aquel guión es buenísimo, pero limitado en el buen sentido de la palabra, ya que hay que poner límites en algún momento para que una historia funcione y pueda completarse. Tras un impasse de 8 años, dieron luz verde a una continuación en 2021, como el tomo 6, y en 2023 salió el último hasta la fecha de este capítulo del podcast. Han sido tanto el éxito de esta obra que ha abierto la puerta a otros creadores para que explorasen los territorios que ellos han iluminado. Así como se ha llegado a lanzar un videojuego llamado Blacksad Under the Skin, con una visual muy fiel a los cómics para alegría de los fans. Este videojuego está disponible para PlayStation 4, 5, Xbox One, Nintendo Switch y por supuesto para el ordenador. El único misterio que queda por resolver es a qué universo vas a ir primero. ¿Acompañarás a los hilarantes personajes de Francisco Ibáñez? ¿Recorrerás el Nueva York literario desde las novelas de Paul Auster? ¿O quizás te enfrentarás a la fauna asesina que corre por todas partes en plena posguerra mundial? Sea como sea, como buen detective espero que hayas seguido todas las pistas y saltos de este capítulo de Mapa Desbloqueado, con el que se celebra el primer aniversario del podcast. Gracias a todos los que estáis ahí y a los que apoyáis este proyecto. Seguiremos adelante porque el mundo es extenso y confiemos en intentar abarcarlo y fracasar, para que así siempre tengamos algo nuevo por descubrir. Pero eso ya será en otra ocasión. Mapa Desbloqueado.